disculpas, se nos cayó la conexión un instante. Estábamos hablando con Paula Canevelo sobre la cuestión de las habilitaciones comerciales a los diferentes comercios, valga la redundancia, de nuestra localidad y lamentablemente se nos ha caído la conexión y no pudimos guardar nada de lo que veníamos hablando. Hola Seba, ¿cómo estás? Buenas noches. Mientras esperamos que Paula se vuelva a conectar, te recordamos que este programa cuenta con el apoyo de diferentes entidades, diferentes empresas, diferentes emprendimientos que nos apoyan económicamente para que Historia de Miércoles sea una realidad. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de Iris Educativa, Me Vestí de Reina, Lo Domingo, Gaby Ortega Nail Art, Peonía Energías, Semillería La Chacra, Silvia Oliva, Espacio de Arte, Stilton, Almacén, Damero Revestimientos, Centro Psicosocial Argentino Construyendo Alternativas y Alambradores Los Hermanos. Ahora sí, vamos a esperar, yo me voy a desabrigar un poquito, voy a aprovechar este break para desabrigarme porque está haciendo un poco de calor acá en casa. Vamos a esperar a Paula que se vuelva a conectar con las debidas disculpas, por supuesto, pero un inconveniente técnico que nos ha ocurrido en la noche de hoy. Ahí está Paula. Paula, perdóname. No te vayas, Paula, quédate en el vivo. Malo, 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 que se ha caído. A ver si podemos conectar con Paula. Ahí está, Ahora sí. perdón, Paula, que se me No cayó sé dónde me internet. quedé. No, es que además no es algo que tenga muy incorporado esta tecnología, así que no sabía si estaba, si no estaba. No, no, de Eh, repente quedamos estatua y ¡puc! Se Desapareció. cayó, se cayó Y- todo, no pude guardar nada de lo que estábamos hablando, pero vamos a retomar el tema de las charlas. Vos estabas contando de que no solamente hay que pensar en los negocios del centro, sino también en los negocios por ahí más barriales, que tienen una realidad, que ceden parte de su propiedad, con la finalidad de poder generar un ingreso mínimo indispensable para la cotidianeidad. Y en el chat nos están poniendo las habilitaciones acá en azul son todo un tema. En nuestras ciudades son más flexibles. El mejor caso o la barría. Exactamente. Un poco lo que tomamos como ejemplo fue el caso de la barría, sobre todo por la experiencia de Federico García del SEDA, que fue una de las personas que participó y que, bueno, tiene la experiencia de haber habilitado no un comercio, el cine, o sea, que es algo mucho más con requisitos provinciales incluso y todo, y realmente digamos, su experiencia le muestra es eso, que flexibilizar no quiere decir eliminar requisitos, simplemente dar más tiempo, entender que por ahí hay situaciones o hay determinados rubros, por ejemplo, que hoy les están exigiendo un requisito que es la habilitación por bomberos, cuando en realidad no existe una legislación provincial que lo establezca como obligatorio a determinados rubros, a otros sí, pero esa cuestión que se dio, digamos, en un momento determinado, que fue lamentablemente después de lo que pasó en Cromañón, que con posterioridad a eso salió como digamos, una postura en general de todos los gobiernos, en todos los niveles, de generar mayores controles en todo ámbito. Entonces, como nos suele pasar, digo, salir corriendo atrás de la emergencia y se generaron un montón de requisitos que por ahí hoy no tienen sentido porque con el tiempo nos dimos cuenta que no era algo indispensable. Obviamente que para un cine, para un boliche, para lugares donde hay, digamos, presencia masiva de personas, obviamente que hay que tener ciertas, digamos, precauciones y tomar ciertas medidas para que ante alguna situación eventual de riesgo, no, digamos, las personas no lo corran o corran el menor riesgo posible. Ahora, para un almacén, un kiosco, una verdulería, la verdad es que no tiene sentido. Y un poco los bomberos fueron parte también del procedimiento de la elaboración,
de esta ordenanza, y fue el planteo de, por favor, quítennos un poco de todo este trabajo, porque es un cúmulo que además, por ejemplo, acá en Azul existe, pero en Olavarría no. Porque como ellos no tienen en Olavarría, los bomberos provinciales, los que tienen son bomberos voluntarios que no están habilitados para ese tipo de trámites. Entonces se ven, digamos, doblemente ocupados los bomberos de acá porque tienen toda la región. Y eso, la verdad es que termina siendo, digamos, un trámite oneroso y que no tiene ningún sentido por el mismo hecho de que al haber tantos, llega un punto que no dan abasto. Y por ahí eso también, no por mala voluntad, sino por imposibilidad material, demora el trámite. Y el punto fundamental es ese, que hoy, hasta no tener la habilitación, aunque sea provisoria, que es, digamos, cuando te falta alguno de los requisitos, pero cuando ya cumpliste el 90% de las cuestiones, no puedes trabajar, no puedes abrir. Entonces también eso, flexibilizar ese aspecto es fundamental. Obviamente con controles, ¿no? Esto, lo que sí implica es que desde el Estado haya mayor control, que es parte, digo, de lo que debería ser, digo, es el poder de policía del Estado, no estamos ni planteando algo extraordinario, ni que tampoco se salga digamos, a clausurar, ni nada, simplemente estar, digamos, cerca de la gente para acompañar, en el caso de los barrios, también darle la oportunidad a esa persona que se registre. Muchos de esos comercios son almacenes o kioscos que venden alimentos. Bromatología también tiene que saber que existen, porque si pasara algo, también debería estar dentro del, digamos, del radar del Estado desde en el mejor sentido, ¿no? Digo, saber que están, que existen, que están vendiendo productos, que hay muchos productos, también sabemos que no siguen la cadena correspondiente, han aparecido o aparecen cada tanto también productos que el ANMAT los quita del comercio porque no están registrados o porque tienen algún componente que no está aprobado. Y digamos, ese desconocimiento por parte del Estado de esos comercios facilita la comercialización de estos productos que no tienen el control correspondiente, el control bromatológico. Entonces, es un poco de todo, digamos, cuidar a quien está en regla, ¿no? Y que no tenga una competencia desleal. También poner blanco sobre negro en estos casos donde la gente quiere hacer las cosas, pero es materialmente imposible cumplir con los requisitos que hoy tiene la ordenanza, porque implica desde dividir los medidores de luz, de gas, tener, digamos, los planos específicos del local, cuando en muchos de los barrios de nuestra ciudad no hay escrituras, ¿no? Todavía tenemos esa deuda pendiente. Entonces es muy difícil, o sea, hay gente que por más que quisiera no podría nunca cumplir con los requisitos que hoy implica la habilitación comercial, y este código apunta a eso, a flexibilizar en ese sentido, para que cuantas más personas y cuantos más emprendimientos queden por dentro de ese régimen, mayor sea el control, pero también sea el acompañamiento. Porque la realidad es que, sí, perdón. No, 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 te No, escucho. la realidad es eso, que hay mucha gente que hoy está fuera de la ley, literalmente. Y la verdad es que no está bueno tampoco para esas personas, porque nos pasó, el relevamiento lo hicimos con el IPA, que es el Instituto de Políticas Públicas Azuleño. Y no teníamos ni identificación ni nada, íbamos o sea, salimos a la calle a ver qué comercio nos encontrábamos. Y cuando entrabas o le golpeabas la ventana, porque muchos también atienden por la ventana, obviamente un temor de que, digamos, los clausuren o les hagan una multa. Entonces, también, digamos, toda esa gente quiere, porque una de las preguntas era esa, si pudiera registrarse y habilitar, lo haría, y el 90 y pico por ciento, ahora no tengo el dato puntual, pero más del 90% dijo que sí. Ujú. Paula, te voy a hacer una de las preguntas que nos llegó al sticker de pregunta en nuestra historia, que es Dale. ¿cuáles son los trámites que hoy hay que hacer para poner un comercio? Por ejemplo, uno de venta de ropa. El de venta de ropas, como el del kiosco, el almacén, todos tienen los mismos requisitos, que son en términos de, digamos, la cuestión general vinculada al local, que tenés que tener la titularidad del local, o sea, titularidad en el sentido de decir, bueno, cómo estás, justificar cómo estás en el local, Tenés porque sos espacio. propietaria o porque tenés un contrato de alquiler o un comodato, que eso también es cuestionable, pero bueno, eso es para hablar bastante. Después el plano eléctrico, tenés que tener un plano eléctrico donde establezca cómo son las instalaciones, con un medidor
particular del local. En el caso digamos, donde hay más de personal de empleados, tenés que tener baños y un espacio donde se puedan cambiar, digamos, tipo vestuario. En el caso, por ejemplo, de lugares donde se come, también hay que tener baños para el personal y baños separados para las personas, los clientes. Te voy tirando, no me acuerdo todos exactamente. Eso en términos de edilicios. Y después tenés que presentar, obviamente, toda la documentación vinculada de la persona a la inscripción en AFIP, ARBA, hacer el inicio de la carpeta con un croquis de dónde está ubicado el local. eh, bueno, son varios los Interno, requisitos. Sí, interno. hay, hay como una especie de listado, de documentación y de requisitos que cuando uno va a averiguar se lo entregan, pero son muchos y a veces demoran muchísimo también. Bueno, lo de bomberos también, es una certificación de bomberos, que es un trámite que lleva una tasa que hay que pagar también. Son muchas cosas y que obviamente que no haya deuda, ¿no? Si el local tiene deudas o la persona que quiere iniciar la actividad, primero tiene que saldar la deuda para poder después habilitar, que eso un poco lo que busca esta ordenanza es que se simplifique desde el local, que haya lo que se llama un legajo. Entonces, desde el día, yo no sé, construyo un local y lo habilito por primera vez, desde ese momento hasta la eternidad, digamos, en ese legajo tienen que ir apareciendo todos los cambios que ha sufrido el local, incluso las habilitaciones que se han hecho. Entonces vos tenés toda la historia de ese local, decir, bueno, funcionó una casa de ropa, no sé, un local de pirotecnia, que también tiene su régimen especial. Digo, hay cada rubro, no cada, pero muchos rubros también tienen sus requisitos específicos, ¿no? Por el riesgo, por lo que implica tener, por ejemplo, una de las cuestiones que también que se tiene que debatir mucho en nuestra ciudad, sobre todo hoy, que ante la crisis también han proliferado mucho, son los lugares donde venden productos de limpieza sueltos, digamos, no elaboran, pero sí vienen concentrados y se Traspasan. distribuyen, claro, con agua, se diluyen y para poder después vender el producto que es utilizado en el hogar. Eso también implica todo un riesgo para la manipulación y todo. Entonces, sí, bueno, hay un montón de cosas que por ahí el comercio es a simple vista algo sencillo, pero que en el trasfondo también tiene otras cuestiones. Y eso también hay que controlarlo. Por eso la idea siempre es a favor del emprendedor, de la persona que va a generar un comercio y va a generar un movimiento en la economía local, pero con también, digamos, no olvidándonos de que hay ciertos controles y necesariamente tiene que estar el Estado presente. Ujú. Paula, te hago otra de las preguntas que nos llegó al sticker, que es, ¿cuál sería el impacto real o de qué manera alivianaría al comerciante esta propuesta? La ordenanza, vamos a aclarar por ahí a la gente, es un dato que por ahí no se sabe. Esta ordenanza está aprobada, la aprobamos en el Consejo Deliberante el año pasado, en noviembre, creo, si no mal no recuerdo, en noviembre del año pasado, por mayoría del Consejo Deliberante. Y cuando digamos, el procedimiento es el Consejo aprueba y el Departamento Ejecutivo, el intendente, puede sancionar o vetar esa ordenanza. En este caso se vetó de manera completa. También se puede vetar de manera parcial, pero en este caso se vetó de manera completa. Es decir, que la ordenanza existe, no es una propuesta, sino que es un proyecto que fue elaborado con la participación de muchas personas, como hablamos al inicio, de instituciones que se comprometieron y que dieron lugar a esta ordenanza. Dentro digamos, del beneficio concreto es ese. Primero, que no cada habilitación o cada cambio de titularidad, como es hoy, no tengas que hacer toda la habilitación de nuevo. Por ejemplo, yo tengo hoy un comercio de ropa y te lo vendo a vos, Angie, el fondo de comercio, vos tenés que hacer toda la habilitación de nuevo como si fuese algo que empezás de cero. Como tabla Esto, rasa. claro, eso desaparece. Eso es un trámite de cambio de titularidad a los efectos de que las tasas
digamos, cambien de titularidad y lleguen al nombre de quien corresponda, y bajo una declaración jurada de que el inmueble está en las mismas condiciones. Esa declaración jurada obviamente tiene que después ser acompañada y puesta, digamos, blanco sobre negro con un control y una inspección ocular, obviamente, ¿no? Porque si bien es una declaración jurada que uno se compromete a decir la verdad, pero bueno, puede pasar que no se obvie una parte de la verdad, no que digamos que se miente. Entonces, bueno, desde el Estado se tiene que controlar eso. Entonces ya ahí tenés la primera cuestión. Evitar tener que presentar todos los trámites, como les decía hoy, de los planos y todo de nuevo. Y fundamentalmente cuando inicia la actividad, cuando esto sí es de cero, es decir, bueno, yo voy, me presento, me dan el listado eso digamos, de requisitos y de documentación, pero yo ya puedo empezar con la actividad. A mí me dan un plazo de 120 días para completar con todo eso que me piden, pero mientras tanto yo ya abrí las puertas y ya empecé a generar ingresos que también me ayuden a afrontar esos gastos que implica la habilitación, incluida la tasa de habilitación, ¿no? Porque también hay que pagar una tasa para poder habilitar. Entonces, para poder hacer frente a todos esos gastos, ya yo tengo la actividad en marcha. Y la otra cuestión, que es un poco lo que hablábamos recién, de registrar a todos aquellos comercios que hoy no podrían estar habilitados, ¿no? Buscarle la posibilidad de que el Estado esté acompañando, no sancionando, no persiguiendo, sino dándole un espacio donde a aquellas personas que quieran estar en regla y que obviamente las condiciones mínimas estén dadas, ¿no? Digo, que tampoco habilitar que se haga cualquier cosa, ¿no? Digo, Claro. si uno conoce, puede controlar. Si no conoces, no sabés lo que pasa. Entonces, un poco la idea es esa. Esas serían como las tres patas más generales. Y más allá del control, también tiene que ver un poco con el acompañamiento, porque si no es un negocio que está declarado, esperemos que no nos toque nunca más, pero en el caso de una pandemia, bueno, el Estado también se puede acercar y puede colaborar con alguna línea de Sí, subsidio, de préstamo, que se están en la ilegalidad, no porque la gente no quiera, sino por una cuestión de que es muy no complicado pueden. estar al Ujú. día, pueda acceder a algún beneficio también por parte del Estado municipal, que, insisto, no solamente controla, sino que también tiene que acompañar a la población en su desarrollo, el desarrollo económico inclusive. Y Tenemos, fundamental, te agrego una sola cosita, sí, en la ordenanza madre que estamos modificando, digamos, es del año 80. Pasaron 40 años, la realidad es otra, la lógica de funcionamiento de la sociedad es otra, y tenemos que ayornar la legislación a la actualidad también. Y la legislación no se puede dar el lujo de dejar por fuera toda una realidad que nos las cruzamos en cada barrio de nuestra ciudad. sí, totalmente. Hace unas semanas hablábamos con otros concejales y nos decían esto también. Perdón, la semana pasada fue y hablábamos con Nati Colomé. Hay un montón de ordenanzas para un montón de cuestiones que ni se sabe que existen o que están obsoletas. Exacto. Cuestiones que en su momento fueron necesarias, significativas o suficientes, hoy por hoy son una cuestión netamente burocrática y que impide el desarrollo de algunas cuestiones. Sí, y esa cuestión, ¿sabes lo más grave de todo eso? Es que cuando la norma no se conoce, no tenés cómo defenderte de que si lo que están pidiéndote es real o no. Porque pueden ser prácticas que vienen de muchísimos años, que Claro. se instalaron, porque tradicionalmente se hizo de esa manera, pero nunca nadie se paró a decir, che, ¿y dónde está esto escrito? Y como hay tanta norma, de hecho, en habilitaciones son más de 60 las normas. Entonces, sí, es imposible, no es que o sea, hay un principio general que dice que la ley se presume conocida, pero la realidad implica que indica, digo, que no la conocemos ni quienes estamos involucrados, digamos, en el tema, porque en mi caso, que por mi profesión, debería con más razón conocerla, soy abogada, pero la verdad es que hay un montón de normas que no sabés que existen. Entonces, Ujú. y menos se lo vas a pedir a una persona que viene a emprender un comercio, así que se va a estudiar todo, la normativa que hay a nivel local y Obvio. provincial. Entonces la idea también era que esté todo junto. Entonces, sí, bueno, todas esas normas que hoy están se derogan por la ordenanza, pero en realidad no es que se derogan porque desaparecen. Se derogan porque pasan a formar parte de este nuevo cuerpo.
Y entonces cuando te digan, no, para tal rubro necesitas el sellito rojo. Bueno, a ver, ¿dónde dice que necesito el sello rojo? También eso implica digamos, la posibilidad de que la persona conozca esa norma y se pueda defender también. Sí, totalmente. En el chat nos estaba dejando un mensaje Seba que decía que está en un negocio céntrico, tuvo que empezar desde cero con toda la habilitación e incluso pagar los planos, que si se lo acuerda, pobre debe ser porque le debe haber dolido bastante el Carísimo. bolsillo. Sí. Sí, son muy caros los planos. Eso es un tema. Y hay locales que se han empezado, digamos, o que se han habilitado y funcionado los comercios durante muchos años, que ni siquiera los planos originales del local existen. Los mismos propietarios no los tienen. Entonces tenés que hacer todos esos planos, porque lamentablemente también hay otra realidad. El propietario, sí, obviamente lo quiere alquilar, pero si está el plano o no está el plano, no le cambia la realidad. Ahora, viene una persona a emprender y le dice, necesitas el plano, y el propietario en la mayoría de los casos dice, bueno, hacete cargo vos, ¿no? Que sos vos el que vas a iniciar la actividad. Y también ahí es un tema de responsabilidades y todo, que sí, lo ideal es clarificar, ¿no? Es decir, bueno, el plano es uno, y a menos que demuelas todo el local y hagas algo nuevo, el plano va a seguir siendo el mismo. No vas a estar, no sé, cambiando, no sé, cambias de un local de ropa a una perfumería y no le vas a cambiar toda la instalación eléctrica. Porque, Totalmente. o sea, más que ponerle una vitrina en un lugar o en otro, no tenés. Pero bueno, también esa cosa de por ahí, como te decía, es del año 80, han cambiado un montón las cosas, ha cambiado también incluso las profesiones, digo, el tema de los colegios profesionales y todo, que hoy te cobran tasas y sellados y todo, y sí, es muy complejo. Sí, nos dejan también en el chat que termina siendo un negociado y ojalá que se pueda alivianar esta cuestión. Ahora, te pregunto, Paula, ¿ustedes tienen una real expectativa, una real esperanza de que esta ordenanza se pueda implementar? Porque digo, si el Ejecutivo la vetó totalmente, seguimos teniendo el mismo Ejecutivo. Me parece que es una traba. Sí y no. Sí, a ver, en los argumentos del veto fue una cuestión coyuntural por la pandemia. El argumento el fundamental o el más importante era la complicación que podía generar esta adaptación de todas estas normas que están hoy conformando el sistema de habilitaciones, pasar a que sea una sola y adaptar los mecanismos y los trámites internos. Porque me olvidé ese dato de hoy cuando preguntaban el tema de la consecuencia práctica. Otra de los planteos que hace este nuevo código es que el trámite sea interno. La persona tiene que ir solamente a un lugar que es habilitaciones y después internamente las áreas del municipio se deben comunicar. No tiene que ir la persona oficina por oficina llevando la carpeta. Esa es la idea y digamos, lo que también nos convocó a decir, bueno, cambiemos la lógica de funcionamiento. Eso hace que haya que cambiar algunos parámetros internos dentro del municipio, pero que no implica tampoco un cambio cultural de funcionamiento y de trabajo cotidiano. Es más o menos lo mismo con algunos mecanismos nuevos que con el tiempo se pueden aceitar. Digo, eso es también un cambio que se puede ir haciendo a largo plazo, no es una cuestión digamos, de borrar todo lo hecho. De hecho, muchas de las cuestiones que se digamos, incorporan, los cambios que se incorporan en el código, fueron planteados desde la misma área de habilitaciones, los hicieron. La propuesta surgió de ahí. Entonces, están ávidos de querer cambiar esa situación. Quienes forman parte del trámite en el día a día, digamos, quienes le ponen el cuerpo sería. Y yo Totalmente. creo que sí, que digamos, hay voluntad por parte del Consejo Deliberante de que se apruebe, hay voluntad del Ejecutivo de que esto, digamos, se pueda llegar a un acuerdo, porque en la reunión que tuvimos el otro día, los representantes del Ejecutivo querían profundizar en algunos temas, pero en términos generales hay una voluntad de que esto prospere. Yo creo que es una cuestión, digamos, de tomárselo también con tiempo y con calma y no pretender resolver un problema de 40 años en 2 días. Ujú. Cuando hacen fiestas, pareciera que se habilitan hasta más fácil que un local, ya que hay señores billetines. Bueno,
No, Sí, es otro sistema, digamos, la habilitación de eventos son esos, no es una habilitación comercial para un comercio precisamente, sino que son eventos que se habilitan, sí, que se autorizan, pero que tienen otra reglamentación, es otra cuestión diferente. no tengo pruebas ni tampoco dudas, nos dicen. Paula, voy a aprovechar para hacerte una pregunta a título personal, porque es un tema que dentro de los impuestos municipales a mí me sigue haciendo ruido, me sigue preocupando, y quizás vos que has estado en la función pública, sos abogada y estás muy inmersa en esta cuestión impositiva, me puedas responder. No pretendo con esto que respondas lo que yo quiero escuchar, sino que me des tu opinión, por supuesto, y sentite con total libertad de darla. ¿Qué opinión te merece la cuota 13? A ver, primero hay como una cuestión que se le termina llamando cuota 13 a algo que existió siempre, no siempre digo, pero que ha existido en otros momentos y que no se ha identificado. Quizá hoy nos hace ruido porque lo vemos, porque lo tenemos esto como una cuota 13, pero en realidad la cuota 13 no es más que una actualización por la inflación de lo que es la tasa por servicios urbanos, lo que en algunos lugares se llama ABL. En el caso de Azul es servicios urbanos porque es mantenimiento y conservación de la vía pública. El alumbrado viene por otro lado. Eh, pero en realidad es eso, es la actualización en términos de inflación, ¿no? De la tasa. Porque, ¿qué pasa? La tasa es anual y tiene anticipos. O sea, se va pagando mensualmente un anticipo. El tema es que muchas veces esa tasa no cubre el servicio que tiene que cubrir. La, por ahí hay otra cuestión. No son impuestos los que pagamos a nivel municipal, sino son tasas. La tasa municipal como tributo debe conllevar o debe estar acompañado de un servicio que brinda el Estado municipal en este caso. Cuando la tasa no cubre el monto del servicio, por estas cuestiones, digamos, inflacionarias, lo que se hace es un ajuste. En este caso, al llamar la cuota 3 y que venga aparte del resto de los anticipos, la verdad que terminó siendo, digamos, un golpe al bolsillo del contribuyente innecesario. Porque, ¿qué pasó? Al año siguiente, que fue parte de la discusión en la que yo participé también, lo que se planteó fue una cuestión escalonada, un aumento escalonado, que en definitiva lo que te permite es eso, llegar a cubrir lo que el servicio te implica en términos de costo. Claro. Entonces, en vez de decir la cuota 13, que decís, parece que te están robando, en realidad es un ajuste, como pasa con los alimentos, como pasa con el resto de los servicios también, que si bien, por ejemplo, los servicios públicos deben ser autorizados por ley o por decreto, pero también se van aumentando, pues se van acomodando, digamos, a los desbarajustes de la economía, y en este caso también, pero era mucho más sencillo y más transparente y menos abusivo también decirle a los contribuyentes, bueno, el primer trimestre la tasa va a ser, los anticipos de la tasa van a ser de tal monto o tal porcentaje. En el segundo trimestre de tal. Entonces vos vas ayornándote, pero también vas de acuerdo a cómo van, también en el caso de los sueldos municipales, provinciales o nacionales, también vas siguiendo los aumentos. No van a ser el mismo aumento, lamentablemente, ¿no? Digo, los aumentos salariales nunca acompañan a la inflación, pero bueno, la idea también es eso, es decir, bueno, ir haciendo un acomodamiento a medida que van aumentando las cosas, y no que de golpe te caiga del cielo un monto nuevo que no lo tenías planificado y que en un momento como es fin de año, además, que con todos los gastos, las fiestas, encima te cae una cosa más para pagar, es casi, ya, te desordena de mínimo. Sí, 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 y principalmente con lo que fueron los años pandémicos, porque no es que hubo una restricción de los gastos o una baja en las tasas, o al menos tratar de mantenerlas, sino que incluso muchos contribuyentes, entre los que me incluyo, nos sentíamos como atosigados por una cuota más cuando muchos habían perdido la posibilidad de generar ingresos. Exacto.
Eh, Totalmente. Esa discusión también se dio vinculado al comercio, que muchos rubros estuvieron cerrados durante muchos meses y la tasa, perdón, no, no la está tasa bien, de Paula. seguridad de higiene seguía llegando normalmente pues la tasa de seguridad de higiene se ata a los ingresos del año anterior. Claro, lo que pasa es que yo hoy no tengo ingresos, el año anterior sí los tuve y hoy no los tengo y no puedo pagar. Está Claro, bien, el consuelo era el año que viene, por no vas digamos, la tasa va a ser mucho más chica porque va a estar atada a los ingresos de la pandemia. Sí, bueno, pero el problema lo tengo hoy, no lo voy a tener en un año. Esa era la discusión que se daba también. El descuento, incluso la exención que debería haber habido en la tasa de seguridad e higiene, primero porque no se estaba prestando el servicio por una cuestión lógica de que no podía salir el personal de inspección a los comercios, y segundo porque estaban cerrados, o sea, es de imposible cumplimiento, digamos, en ese punto también. Entonces, esas cuestiones sí, obviamente la pandemia nos vino a poner en jaque como Estado, como sociedad, en todos los aspectos, pero sí me parece que lo que hay que tener en cuenta y resaltar hoy, digamos, mirando un poco para atrás lo que ya pasó, es esa posibilidad de adaptar y flexibilizar los sistemas. Porque cuando vos no flexibilizás pasan esas cosas, que son injusticias totales. sí, sí, sí. En el supuesto afán de tener todo ordenado, en realidad termina siendo algo injusto para quien tiene que afrontarlo y que necesariamente ante una situación pandémica, endémica o de la persona, digo, porque también puede ser la realidad de un comerciante, de un contribuyente, que se pueda adaptar el sistema a esa realidad. Eso es humanamente posible, el tema es que cuando no hay voluntad de que sea así. Bueno, Paula, quiero agradecerte enormemente por haberte sumado un viernes a la noche a que nos cuentes sobre todo esto. Decirles a los que nos estén escuchando en este momento y a los que nos escuchen después de que se pueden comunicar con Paula Canevelo si hay alguna duda sobre esta ordenanza, sobre la aplicación de la misma. En sus redes es @paula.canevelo. Ahí se contactan con ella y los va a asesorar, seguramente. Sí, no sé si asesorar, pero al menos contarles cuál fue todo el trabajo que hicimos, eso seguro. Bueno, Paula, te agradecemos por el contacto, te mandamos un beso enorme y la primera parte se nos borró, así que quiero volver a enviarle un enorme abrazo a mi queridísima amiga Laura Roth y a toda su familia que están pasando por un momento realmente muy duro. Paula, Gracias a vos también por el espacio y también me sumo a los saludos. La verdad que, bueno, nada, espacios como este siempre son importantísimos. muchas gracias, te mando un beso enorme. Nos vemos la Adiós. semana que viene con otro Historia de Mierda.